En esta sesión número 1 les voy a hablar sobre la gestión de proyectos y el Lean. Están muy relacionados ambos. Tanto la gestión de proyectos o dirección de proyectos a través del Project Management Institute con la aplicación de la guía de las buenas prácticas o el PMBOK y su relación con el pensamiento o la filosofía Lean. Entre los puntos que vamos a ver en esta sesión número 1 están las características de la industria de la construcción, la gestión del proyecto con una mirada del PMBOK séptima edición, del Project Management Institute, la estructura de desglose de trabajo, sus siglas en inglés es WBS, The Work Breakdown Structure, la gestión de la construcción, el sistema de gestión de proyectos de construcción, la gestión de riesgos en la construcción, el plan de producción y la teoría del valor ganado. Características de la industria de la construcción. La industria de la construcción es uno de los principales motores que impulsa la economía del país. Es una industria o un sector locomotora, dado que requiere los servicios y productos de otros sectores, como por ejemplo el sector industrial, sector de servicios, para el cumplimiento de sus metas. Cuando hablamos del sector de servicios, podemos referirnos, para el caso de un proceso, de un proyecto o ciclo de proyecto y un proceso de construcción, de los servicios contables, servicios de auditoría contable, gestión de contratación del personal. A veces se requiere contratar a empresas para la selección del personal calificado y técnico. Todo el sector construcción, por eso es importante, porque es un sector locomotora que jala como vagones a otros sectores en la producción nacional. Los productos de la construcción influyen en forma directa al desempeño y desarrollo de la sociedad y son utilizados intensivamente por todos los miembros de ella. Es un sector cuyo desempeño puede ser cíclico y de hecho que lo es, como vamos a ver a continuación, cuando veamos el Producto Bruto Interno y en los sectores productivos, dentro del cual se encuentra el sector construcción o la industria de la construcción. Al ser sensible a los factores económicos que afectan tanto a la inversión pública como a los inversionistas o inversores privados. La industria de la construcción tiene características particulares que la hacen diferir de manera significativa de otras actividades productivas, como la minería, la industria manufacturera, la agroindustria o el transporte. Es este sector, construcción, intensivo en mano de obra calificada, por lo que está fuertemente relacionada con el capital humano, es decir, el trabajador de la construcción, en los procesos de trabajo que se desarrollan. Vamos a ver en esta gráfica, cuya fuente es el Banco Central de Reserva, el BCR, la evolución del Producto Bruto Interno, o PBI, del sector construcción. En el eje de las Y o el eje vertical, podemos ver los miles de millones de soles en la producción de este sector, construcción, en el periodo 2013-2023. Y en el eje horizontal de las X, podemos ver los años. Aquí apreciamos que hay hubo una producción de aproximadamente 32.000 millones de soles, tanto en el año 2014 como en el año 2019. Aquí vemos esa producción o ciclo cíclico que tiene el sector construcción, el cual se vio duramente afectado en el año 2020 por lo que conocemos todos, lo que fue la pandemia del COVID.
Hacia el año 2021 hubo una ligera recuperación, igual ocurrió hacia el año 2022 con una producción de 38 mil millones de soles, que significó aproximadamente un 19% más sobre los indicadores o los montos obtenidos en los años 2014 y 2019. A inicios del año 2023, producto de incertidumbres del ciclón Yaku y de otras situaciones exógenas al sector construcción, hubo una caída también en la producción de cemento. Y eso lo vamos a ver a continuación. Aquí podemos apreciar el índice mensual de producción nacional de enero a diciembre del año 2023. Vemos cómo está compuesta la economía total y el total de industrias o sectores, como podemos observar. En este año, entre el año 22 y 23, el sector que tuvo mayor caída fue el sector pesca, con una caída del 19,75%. El segundo sector más afectado en el periodo o año 2023 fue el sector justamente construcción, que tuvo una caída de 7,86%. Fue duramente golpeado y eso se vio reflejado tanto en los nuevos proyectos de construcción como en las mismas obras de edificación u obras de infraestructura a nivel nacional. El sector construcción estuvo duramente afectado y tuvo una dura caída. La segunda caída más dramática del año 2023, detrás de la pesca, como lo mencionaba, fue la del sector construcción. Esta actividad cayó 7,86% en el año 2023, reflejado en el menor consumo interno de cemento por menos actividad en obras privadas y de autoconstrucción. Las obras de autoconstrucción, llamadas también construcciones informales, en el Perú representan entre el 75 y el 80% de lo que es el sector total de la construcción. Como podemos inferir de este número o este valor, vemos que el sector formal que sigue eh, prácticas estandarizadas de calidad representa entre el 25 y el 20% en nuestro país. Si bien indican que el avance físico de obras creció debido al aumento de la inversión a nivel del gobierno regional y gobierno nacional, también hubo una contracción en el ámbito del gobierno local o de las municipalidades. La actividad constructora se desarrolló en medio de la ocurrencia de desastres naturales no previstos, como el ciclón Yaku en los primeros meses del año 2023, así como conflictos sociales en determinadas zonas del país, sobre todo en la zona norte del Perú, aunado a la inseguridad ciudadana que causó desaceleración de la inversión privada, según reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Veamos algunas características del proceso de trabajo en la industria de la construcción. La construcción de una obra se realiza por etapas. De la misma manera de que para un proyecto tiene un ciclo de vida del proyecto, la construcción se realiza por etapas. Vamos a ver más adelante cuáles son esas etapas o fases. Los proyectos de construcción tienen una vida corta. Tanto los proyectos de construcción como las obras de edificación, las obras de construcción tienen una fecha de inicio y una fecha de término o de fin establecidas y definidas. El proceso de trabajo en la construcción involucra una continua creación y disolución de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. Es decir, toda obra de construcción tiene una fecha de inicio en la cual se, se da inicio, valga la redundancia, y se empiezan las obras con recursos humanos, con la mano de obra, y tiene, según el cronograma y la planificación, una fecha de término, que por lo general hay una reducción de la mano de obra, del personal obrero.
para el caso específico de esa obra o de ese proyecto. El proceso de trabajo se realiza al aire libre. Las metas de producción son tangibles. Se establecen objetivos cuantificables, medibles y realizables. El proceso de trabajo es variado. Cada proyecto es único. Eso también lo menciona el Project Management Institute a través de su guía práctica de dirección de proyectos, el PMBOK. Cada proyecto es único. Los sitios de construcción no son permanentes. Como podemos ver en las siguientes obras de infraestructura o edificación, hay movimientos o ubicaciones, por ejemplo, en un edificio alto, son transportes en forma vertical. El trabajo, la construcción se muda a los pisos altos, de la misma manera que hay transportes horizontales, para poder despachar o colocar en sus lugares finales para los procesos de construcción, los materiales y otros. El trabajo de construcción representa un riesgo físico. Es por eso que en el sector construcción se requiere lo que es la póliza SCTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Para comprender mejor las fases de un proyecto en la industria de la construcción, se presentan las etapas generales de una obra. A nivel macro, podemos observar en la parte inferior que todo proyecto se inicia con una idea de negocio, una idea del proyecto. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el concepto del proyecto? ¿Cuál es el concepto del negocio? Y desarrollamos esto en base a atender una necesidad, esta necesidad del cliente final, que la podemos conocer a través de un estudio o sondeo de mercado. Este es el punto inicial, tener una idea de negocio, establecer cuál es el concepto y los criterios para el desarrollo de esta idea y cubrir una necesidad. Lo que vamos a ver a continuación va a ser la generación de valor, es entregar un producto que el cliente final lo valore, es la generación del valor. Hay tres fases marcadamente, que son la pre-ejecución o los preoperativos, la fase de ejecución o la fase operativa, propiamente de transformación, y la fase de post-ejecución o la fase de puesta en marcha de servicio. Vamos a ver el detalle. Definimos una etapa 1, que es la etapa de definición del proyecto de construcción. Dentro de etapa 1 de esta definición del proyecto, hemos conversado que tenemos una idea del negocio, el concepto del proyecto para cubrir una necesidad del mercado, del cliente final. La etapa 2 de diseño, la etapa 3, que es la etapa operativa, que es la etapa de la construcción, dentro de todo el ciclo del proyecto y de la estructura de costos del proyecto, esta etapa 3, que es la etapa de construcción, es la que tiene el mayor peso específico en cuanto a costos. Mayores costos que en la etapa previa de diseño. La etapa 4 ya es la etapa post-ejecución, post-operativa, que es la puesta en marcha o puesta en servicio del producto o de la edificación. Así, como vemos aquí esquemáticamente, tenemos la definición de la idea del negocio, el concepto que vamos a tener en presente durante el desarrollo del proyecto, el diseño del proyecto, que implica varios procesos que lo vamos a ver a continuación. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos nosotros, los planificadores, es la planificación y la ejecución de la construcción. Subrayo, la planificación del proyecto. Y 4, la puesta en servicio o la puesta en marcha ya del proyecto. Veamos ahora la gestión de proyectos.
la gestión o dirección de proyecto bajo el enfoque del Project Management Institute, PMI, y la guía práctica de construcción, o perdón, de dirección de proyectos, que es el PMBOK, en este caso, la séptima edición. PMBOK, que significa Project Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimientos en la dirección de proyectos. Empecemos repasando desde la quinta edición del PMBOK, que fue publicada en el año 2013. Aquí se consideran 10 áreas de conocimiento y están conformadas o basadas en 47 procesos, como guía práctica de la dirección de proyectos. 47 proyectos en 10 áreas de conocimiento y en los 5 grandes grupos o fases que lo vamos a ver a continuación desde el punto de vista de la dirección de proyectos del Project Management, que son iniciación, la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de monitoreo y control y la última fase de cierre del proyecto. En la sexta edición, publicada en el año 2017, la guía PMBOK viene acompañada con un anexo, que es la extensión de la construcción, como podemos ver aquí. Muy importante para mejorar el desempeño o la dirección de proyectos desde el punto de vista de la construcción. En la sexta edición, publicada en el año 2017, se mantienen las 10 áreas de conocimiento, pero se agregan 2 procesos más a los 47 procesos que ya se mencionan en la quinta edición. Y estos son el proceso de gestionar el conocimiento del proyecto, muy importante, y el proceso de implementar la respuesta a los riesgos. Vemos que en esta sexta edición, la guía de las buenas prácticas en la dirección de proyectos viene acompañada de la extensión de construcción. En estas 2 ediciones, la dirección de proyectos se basa en entender y analizar los procesos, los 49 procesos, dentro de los cuales se generan entradas para el proceso o inputs, y para el desarrollo eficiente y la buena dirección se utilizan herramientas y técnicas en los procesos para finalmente obtener o lograr salidas o outputs de cada uno de los procesos. Vamos a ver que en la séptima edición este enfoque varía. Ya no se enfoca en los procesos necesariamente, sino tiene una visión más amplia. Se enfoca en los resultados y la generación y la entrega de valor para el cliente final. Algo muy importante. Aquí les presento en forma resumida lo que vendría a ser la quinta y sexta edición del PMBOK, siempre agrupado en este grupo de procesos o fases, que son 5, como vimos, les expliqué en el ciclo de vida de un proyecto. La fase de iniciación, la planificación, la ejecución, que es la fase operativa, la fase de monitoreo y control, y finalmente el cierre del proyecto. Aquí observamos en la primera columna las 10 áreas de conocimiento, que son la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo o la gestión del cronograma, la gestión de costes, gestión de costos, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión del riesgo, la gestión de las adquisiciones y la gestión con los stakeholders o las partes interesadas o involucradas. Aquí observamos los 49 procesos. Estos 2 últimos se incorporaron en la guía de la sexta edición de PMBOK. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, en la gestión de integración tenemos 7 procesos. Hasta la quinta edición eran 6. ¿Cuáles eran estos? En la fase de iniciación era hacer o redactar el acta de constitución del proyecto.
El segundo proceso es hacer el plan para la gestión del proyecto o la dirección del proyecto. El proceso 3, gestionar el trabajo del proyecto. El proceso 4, monitorear el trabajo del proyecto. Proceso 5, hacer el control integrado de cambios. Muy importante, porque siempre van a haber cambios y vamos a ver más adelante lo que es el manejo de la variabilidad de los proyectos y la construcción. Y en la fase de cierre del proyecto es cerrar el proyecto. La sexta edición incorpora, como le mencioné, dos nuevos procesos, uno de los cuales es el proceso de gestionar el conocimiento del proyecto, que está dentro de la gestión de la integración. Ahora sí, veamos la última edición, que es la séptima del PMBOK. Esta edición fue publicada en el año 2021. Se basa en mostrar un estándar para la dirección de proyectos. Está basada este nuevo enfoque en esta edición en principios y centrado en los resultados. Incorpora el sistema para la entrega del valor. Incluye 12 principios en el estándar para la dirección de proyectos. Y finalmente, incorpora o define estrategias en lo que se denominan los 8 dominios de desempeño del proyecto. Los principales cambios incluyen un nuevo enfoque, como les mencionaba anteriormente, basado ahora en principios en lugar de procesos. La introducción del sistema para la entrega de valor. Qué importante es este concepto de valor, que se alinea de mejor manera con el pensamiento Lean, con la filosofía Lean, de maximizar el valor y minimizar las pérdidas y desperdicios. La inclusión de nuevos principios en el estándar para la dirección de proyectos, la introducción de los dominios de desempeño y un mayor énfasis en la adaptabilidad de los proyectos y enfocados en generar valor. Este documento o cuerpo del PMBOK séptima edición consta de dos partes. La primera parte es el estándar ANSI. ANSI, que es el American National Standards Institute. Este estándar está incorporado en esta séptima edición para la dirección de proyectos, donde se desarrollan y se indican los 12 principios para la dirección de proyectos a tener en cuenta por los directores, gestores y líderes de proyectos. La segunda parte o componente es la guía del PMI para seguir el estándar y lo hace a través de 8 dominios de desempeño del proyecto. ¿Cuáles son los cambios o la innovación que trae esta séptima edición? Como les mencionaba anteriormente, hay una variación en enfoque. Ahora se enfoca en los principios más que en los procesos. En la edición quinta y la sexta, el enfoque era muy marcado en cómo dirigir los proyectos basado en los 47 y probablemente en 49 procesos aplicados para la dirección de proyectos. Era muy enfocado en procesos. Ahora tiene una visión más amplia, una visión holística, que también incorpora temas subjetivos de los líderes o gestores de proyectos, como lo vamos a ver ahora. Incorpora un planteamiento de sistema para la entrega de valor. Introduce nuevos principios en el estándar para la gestión o dirección de proyectos. La introducción de los dominios de desempeño, que son 8, y hace un énfasis marcado en la adaptabilidad y el valor. Los proyectos deben ser susceptibles a modificación para no perder de vista el resultado deseado y enfocados en entregar valor. Los nuevos 12 principios en el estándar para la dirección de proyectos. Se los menciono. Relacionado con la administración o el management, el equipo, las partes interesadas o los involucrados, el valor,
el pensamiento sistémico, el liderazgo, la adaptación o adaptabilidad según el contexto. Esto es muy importante. La calidad, la complejidad, el riesgo, la capacidad de recuperación. Veremos el concepto de resiliencia, que es la capacidad de soportar, de superar y sobreponerse a obstáculos, a problemas. Y finalmente, el principio decimosegundo, el control. Estos 12 principios están relacionados directamente con la conducta y la actuación del director de proyectos, del gestor de proyectos, del líder de proyectos. A continuación, vamos a desarrollar cada uno de estos 12 principios. Primer principio, ser un administrador diligente, respetuoso y atento. Principio relacionado con la administración. Como director de proyectos, enfócate en el proyecto. Pon toda tu atención en el trabajo. Sé honesto para generar un ambiente de confianza y de cumplimiento. Segundo principio, crea un equipo colaborativo. El concepto relacionado con el team, con el equipo. Debes crear una cultura de trabajo en equipo. Debes usar estrategias para generar un ambiente de colaboración, un ambiente de integración, el trabajo colaborativo entre los diferentes roles y responsabilidades del equipo proyecto. Tercer principio, comprometerse eficazmente con las partes interesadas, es decir, con los stakeholders, mantenerlos comprometidos en todo el ciclo del proyecto, en todas las fases de trabajo colaborativo. Este principio está relacionado con los stakeholders, las partes interesadas o los involucrados. Los interesados pueden influir directa o indirectamente en el proyecto, y eso ocurre. Como gestor de proyectos vemos que eso ocurre. Si no te comprometes con ellos, puedes crear amenazas y perder oportunidades para optimizar los resultados en los que deberías centrarte para aportar valor. Cuarto principio, enfocarse en el valor. Está relacionado con el concepto de valor. Debes crear un ambiente que propicie la entrega de valor, de forma tal que quienes perciban el valor y los resultados sean las partes interesadas o los stakeholders. Ese valor puede obtenerse durante o después de la finalización del proyecto. Un ejemplo de después de la finalización del proyecto, cuando pasamos de la parte operativa o de ejecución a la post-ejecución, a la parte post-operativa, en, en la postventa, por ejemplo. Una vez terminado y entregado un edificio de edificación, un multifamiliar, donde vemos los trabajos de postventa, en la gestión de la postventa. En base a tener un producto de calidad, es que se maximice el valor que es reconocido, en este caso por el finalista o el cliente final, en este caso por el cliente externo. Nuestros clientes internos son las personas que integran la organización, son las personas del equipo proyecto. Ellos son nuestros clientes internos. El cliente externo es el finalista, el que recibe el producto final y lo utiliza para cubrir una necesidad. Quinto principio, reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema, lo que viene a ser el criterio del pensamiento sistémico. Eres responsable de ver todo el contexto. Tienes que tener la capacidad de cambiar si factores externos afectan los resultados de tus proyectos, del proyecto. Recuerda que cada proyecto es único, tiene sus propios desafíos. Por eso debes estar preparado para balancear todas las relaciones que existan alrededor de tu ambiente de trabajo, en tu equipo proyecto. El sistema perdura, las personas pasan. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sexto principio, demostrar liderazgo, el comportamiento del líder de proyecto. Este concepto tiene que ver con liderazgo. Tienes que demostrar comportamiento de líder para dirigir y empoderar al equipo proyecto. Finalmente son personas que deben ser motivadas y potenciar sus competencias, sus habilidades blandas, generando valor para el proyecto y para las partes interesadas.
para los stakeholders, para el cliente final, para tu cliente externo. Séptimo principio, adaptarse y ajustarse según el contexto. Adaptación. Ajusta tus proyectos según consideres necesario, pero genera y entrega valor en cada uno de los procesos que realices, en cada una de las acciones que tomes. Puedes usar diferentes metodologías de gestión, como por ejemplo la metodología o el pensamiento Lean, que lo vamos a ver durante ese taller, el Scrum y las metodologías ágiles, como la Agile. Principio 8. Construye calidad dentro del proceso y en los entregables. Este concepto del principio tiene que ver con la calidad. Introduce la calidad en toda la gestión y los procesos como parte del sistema de entrega de valor. Para esto, puedes ayudarte, puedes utilizar los diferentes métodos y metodologías de calidad total, como puede ser el TQM, el Kanban, el Kaizen, la mejora continua del ciclo de Deming, que lo vamos a ver más adelante. Recuerda que la guía PMBOK son recomendaciones, es una guía de las buenas prácticas. Cada uno de nosotros, como gestores de proyectos, como directores de proyectos, debemos de tomar lo mejor y adaptar los conceptos y criterios de esta guía para la dirección de nuestros proyectos. Principio 9. Navega por la complejidad. Este concepto está relacionado con la complejidad. Entiende que vivimos en entornos de urgencia, en donde está presente la incertidumbre, el riesgo y la complejidad de las relaciones. Principio 10 o 10º principio, optimizar las respuestas al riesgo. Este principio está relacionado con el concepto de riesgo. Optimiza las respuestas a riesgos identificados en el ciclo de proyecto mediante la gestión del riesgo. Vamos a ver que hay riesgos que son positivos y riesgos negativos, ¿no? De situaciones desconocidas y situaciones conocidas. 11º principio, adaptabilidad y resiliencia. Como le mencioné anteriormente, la resiliencia es la capacidad de recuperación, es la capacidad de soportar, de caer y levantarse, de seguir adelante, de tener la fortaleza, la perseverancia y la aptitud de poder recuperarse después de un problema. Resiliencia. Desarrolla habilidades de adaptabilidad y capacidad para soportar y recuperarte de situaciones cambiantes y hasta puede ser extremas. Finalmente, el principio 12 es permitir el cambio para lograr el estado futuro deseado. Este principio tiene que ver con el criterio de cambio. Permite cambios para alcanzar los objetivos del proyecto, la entrega de valor y lograr el estado futuro deseado y planificado. Recuerda, estos principios están relacionados con la conducta y la actuación del director de proyectos, del gestor de proyectos. En resumen, vamos a ver lo que muestra la séptima edición. El cambio de enfoque del PMBOK séptima edición implica una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la dirección de proyectos. Se reconoce que cada proyecto es único y que no existe una solución única para todos los proyectos. Como les mencionaba, nosotros como gestores de proyectos tenemos que adaptar, leer bien, entender bien la guía práctica de dirección de proyectos y aplicarlo de la mejor manera en cada uno de nuestros proyectos, de manera particular y singular. En lugar de seguir procesos rígidos, se promueve la aplicación de principios que guíen la toma de decisiones en función de generar valor. Es una mirada más allá de los procesos solamente. Es visualizar en proyectos o en proyección los resultados para entregar valor al cliente. El PMBOK séptima edición, las 10 áreas de conocimiento que vimos en la sexta y quinta ediciones han sido reemplazadas
por 8 dominios de desempeño, que son grupos de actividades fundamentales o estrategias para el logro de resultados en los proyectos. Este es muy importante. Ahora, en la séptima edición del PMBOK, tiene una mirada muy importante en el logro de resultados de la aplicación de la guía de las buenas prácticas. No se dejan de lado los anteriores procesos, pero se hace un énfasis marcado y destacado en las estrategias a través de los 8 dominios de desempeño. Estos dominios permiten una gestión más interactiva e interrelacionada, centrándose ahora en los resultados y en la entrega del valor para el cliente. Veamos los 8 dominios de desempeño. Los dominios son las estrategias que se deben implementar centrado en los resultados, en generar valor y lograr proyectos exitosos. Permiten una gestión de proyectos interactiva e interrelacionada. Permite a los equipos de trabajo revisar, discutir, adaptarse y responder positivamente a cambios propios de la interacción. Todo sin causar disrupciones y asegurando la entrega de valor al cliente. Subrayo, esta guía, la séptima edición, está más alineada con el pensamiento y la filosofía Lean y está más ligada con el Lean Construction. Aquí vemos en forma esquemática los 8 dominios de desempeño del proyecto según el PMBOK en su séptima edición, que tiene que ver con las partes interesadas o los involucrados, los stakeholders, con el equipo de proyecto, con un enfoque de desarrollo y el ciclo de vida del proyecto, que hemos visto que tiene 5 grandes grupos o fases, ¿no? Que es la iniciación, la planificación, que es para un gestor de proyectos lo más importante, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto. La planificación destaca mucho estrategias dentro de los 8 dominios de la planificación del proyecto. El trabajo del proyecto, que es prácticamente ya la ejecución del proyecto propiamente, el trabajo del proyecto. La entrega del proyecto, la medición, las métricas para poder hacer el monitoreo y control del proyecto. El manejo de la incertidumbre, de los riesgos, como el octavo dominio de desempeño del proyecto. Como vemos, esta séptima edición del PMBOK ha incorporado criterios y conceptos muy importantes y muy interesantes en la dirección de proyectos. Ahora vamos a ver lo que es el WBS, que es la estructura de desglose de trabajo en español, con sus siglas ETT. ¿En qué consiste el Work Breakdown Structure? La EDT, como se le conoce en español, que es la estructura de desglose o descomposición del trabajo, es un proceso esquemático con representación gráfica que consiste en descomponer el trabajo mediante niveles jerárquicos, subdividiendo los entregables del proyecto en componentes más pequeños y detallados que faciliten su comprensión y ejecución. Se desglosa de arriba hacia abajo por niveles. Estos niveles son jerárquicos, como vamos a ver con un código, con un ítem, están itemizados. Se debe incluir el 100% del trabajo definido en el alcance del proyecto. Aquí vemos en forma resumida cómo se presenta una EDT a través de niveles jerárquicos y vamos a explicar cómo elaborar una representación gráfica de este tipo de WBS, que es la estructura de descomposición o desglose del trabajo. Definición del PMBOK, del PMI, de lo que es una WBS. El Work Breakdown Structure o WBS es una herramienta fundamental que consiste en la descomposición jerárquica orientada al entregable, el trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto.
para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto. Es una especie de organigrama estructurado, jerárquico, por niveles, que recoge el 100% de los procesos o fases del proyecto. ¿Cuáles son las características de la EDT? La suma del total de los entregables de un determinado nivel jerárquico, o sea, de un nivel horizontal, nivel descompuesto, debe ser igual al entregable del nivel inmediato superior, la regla del 100%. Es decir, si yo tengo un elemento, un nivel, un proceso que lo descompongo en el nivel jerárquico inferior, esta descomposición debe ser el 100% de la actividad previa, del proceso anterior, jerárquicamente superior. Los entregables están definidos hasta el nivel inferior de paquetes de trabajo. Vamos a ver más adelante lo que es un paquete de trabajo desde el punto de vista del PMBOK, paquete de trabajo que permiten, conjunto de procesos que permiten tener o calcular un costo y una duración. Ese es el nivel de paquete de trabajo. Hasta ese nivel, por lo general, llega una EDT, hasta los niveles de paquetes de trabajo. La EDT forma parte de la planificación del proyecto. Beneficios de usar la estructura de desglose de trabajo. Asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, es decir, el 100%, que está organizado o descompuesto por niveles, como hemos visto, por niveles jerárquicos. Permite identificar mejor actividades para la mejora continua. ¿Por qué? Porque lo podemos reflejar esquemáticamente y gráficamente en un flujo o una estructura jerárquica. Ayuda a reconocer y eliminar el trabajo innecesario. Vamos a ver bajo el pensamiento y filosofía Lean lo que son los trabajos o tiempos contributorios o tiempos no contributorios. Y dentro de la filosofía y pensamiento Lean es eliminar o minimizar aquellos procesos o trabajos o tiempos que no aportan valor, que son los tiempos no contributorios y los tiempos contributorios. En el caso de los tiempos contributorios, no aportan valor, pero son necesarios. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Otro beneficio de usar la EDT es una comunicación esquemática y altamente visible. Definición de lo que es un paquete de trabajo cuando desarrollamos el desglose o la estructura de desglose de trabajo, la EDT. Un paquete de trabajo es el nivel más bajo de la EDT y es el punto en el cual el costo y el cronograma o tiempo para el trabajo pueden estimarse de manera fiable. El nivel de detalle de un paquete de trabajo puede variar con el tamaño y la complejidad del proyecto. Los paquetes de trabajo se pueden dividir en actividades. Claro, se descomponen a su vez los paquetes de trabajo en actividades, pero estas no se muestran en la EDT. La definición de actividades se puede hacer descomponiendo los paquetes de trabajo de la EDT o WS. Resumiendo, la EDT, que es una estructura de composición o de glosses del 100% del trabajo, se descompone por niveles jerárquicos y llegamos hasta el nivel inferior a niveles de paquetes de trabajo. Vamos a ver que en un conjunto de paquetes de trabajo se pueden asociar o agrupar en lo que se llama una cuenta de control, que nos permite llevar el control contable y económico del proyecto. El nivel de desglose de la ET. Si se desglosa a gran nivel de detalle, se incrementa la capacidad para gestionar y controlar el trabajo. Sin embargo, un desglose excesivo llevará a un esfuerzo improductivo de gestión. Se recomienda descomponer solo hasta el nivel en el cual se realizará el control.
Concepto de descomposición en la EDT. Descomposición es dividir entregables en partes más pequeñas para hacerlas más manejables. El nivel de la descomposición se realiza dependiendo de las necesidades del proyecto que nosotros como gestores identifiquemos. Como les mencionaba anteriormente, veamos el concepto de las cuentas de control dentro de una EDT o una estructura de desglose de trabajo. Las componentes de la EDT que se utilizan para contabilizar y controlar costos son las cuentas de control, con sus siglas CA, ¿no? Control Account. Aquí vemos esquemáticamente una estructura de desglose de trabajo. Para este ejemplo ilustrativo, les presento lo que vendría a ser la fabricación o construcción de una bicicleta. Vemos aquí el primer nivel jerárquico, se descompone el trabajo en siguientes procesos, como podemos verlo aquí, que son 7 procesos en niveles jerárquicos, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Como hemos visto, la ley del 100% quiere decir que el 100% del trabajo de este nivel jerárquico corresponde al nivel inmediato superior. A su vez, podemos ver cómo descomponemos este nivel. Por ejemplo, en este caso, el nivel 1,6 de integración se subdivide en niveles jerárquicos por debajo de este proceso, que es el 1,61, el concepto, el diseño, el ensamblaje y las pruebas, ¿no? Para el caso de este proceso de integración. Nuevamente, la ley del 100% indica que la suma de estos 4 procesos de este nivel jerárquico equivalen al 100% de este proceso. Finalmente, seguimos descomponiendo lo que vendría a ser la prueba de un nivel jerárquico inferior, que vendría a ser la prueba de los componentes, la prueba del producto y una prueba de calidad hacia el cliente. Como podemos observar, la estructura de descomposición del trabajo es esquemática, ¿no? Es una representación gráfica que nos permite establecer el 100% de los procesos del proyecto en forma esquemática y por nivel jerárquico. Lo realizamos por niveles, lo descomponemos por niveles jerárquicos. Tiene un código único, que podemos observar 1.0 o 1, descompuesto en 7 ítems, 1,6, 1,64, y esta a su vez se descompone en 1,6,4,3. Eso nos permite hacer la descomposición del trabajo. Esta herramienta es muy útil para la dirección de proyectos. Así como existe la estructura de desglose de trabajo, también se puede elaborar lo que es la estructura de desglose de los recursos, el RBS. Muestra de manera jerárquica, desde lo más alto hasta lo más bajo, cómo los recursos están divididos, ¿no? Bajo el mismo criterio y el mismo concepto de establecer un desarrollo por niveles jerárquicos, en el cual se encuentren el 100% de las partidas o procesos. Hablemos ahora de lo que es la gestión de la construcción. Como les mencioné anteriormente, vamos a ver aquí con mayor detalle lo que son las etapas de un proyecto de construcción, ya que está asociado muy fuertemente a lo que es la gestión de la construcción. Como les mencioné, el proyecto empieza con una idea, en este caso la idea de negocio, el concepto. ¿Cuál es el concepto que se tiene para poder materializar
o elaborar primero el proyecto y después materializarlo, orientado siempre y enfocado siempre en la entrega de valor y en cubrir una necesidad del mercado o una necesidad del cliente final. En esta primera etapa de pre-ejecución, tenemos, entre otras actividades, menciono aquí las más importantes, el estudio de factibilidad, ya sea factibilidad comercial, técnica, una muy importante que es la factibilidad económico-financiera, cómo se va a financiar el proyecto, cuáles van a ser los indicadores de rentabilidad del proyecto, estudio de factibilidad legal, organizacional. Tiene que ver con el trámite y la obtención de licencias, permisos y autorizaciones. Tiene que ver con la evaluación. Y entramos aquí a lo que vendría a ser, dentro de esta etapa de preejecución, lo que viene a ser el diseño. Empezamos con la obtención, en el caso de un proyecto de edificación, con el certificado de parámetros urbanísticos. Aquel documento que nos permite hacer una primera cabida o una cabida de arquitectura. Hacemos el pre-anteproyecto, luego el anteproyecto de arquitectura, y una vez que ha sido aprobado el anteproyecto de arquitectura, podemos pasar a la fase ya del diseño propiamente del proyecto, ¿no? Con las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, etcétera. Todo esto nos lleva a la etapa preoperativa y la etapa de preejecución a elaborar y armar nuestro expediente y estar listos en todo caso para la adjudicación o hacer una licitación del proyecto. Cuando ya tenemos toda esta parte preoperativa armada y encaminada, esta parte preoperativa, como vamos a ver más adelante, en el sistema de entrega del proyecto Lean, también se incorporan o se incorpora el pensamiento Lean, no solamente en el Lean Construction, que es propiamente en la parte operativa, sino también en la fase del ciclo de proyecto, desde el inicio. Pensamiento Lean. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa netamente operativa, que es la etapa de la construcción, donde el cual se hace el inicio de las obras. Aquí tenemos la implementación de toda la planificación, de todo el plan de dirección, tenemos la inversión y obviamente la construcción, ¿no? Es la fabricación o la construcción de la edificación, de la obra, como llamamos los ingenieros. Instalación, configuración y las pruebas piloto. Como les mencionaba, en esta etapa es intensiva en el uso de recursos, aplicación de técnicas constructivas, vamos a ver ahí más adelante lo que es la constructabilidad y los procedimientos y buenas prácticas de construcción y en general las buenas prácticas para la dirección del proyecto. Recuerden que el proyecto es transversal, ¿no? La gestión o dirección de un proyecto es transversal, pasa por todas estas etapas que acabamos de ver. Finalmente, acabada la etapa de construcción, que es la etapa operacional, entramos a la puesta en marcha o puesta en servicio, que es la post-ejecución, que es la utilización, la operación, la comercialización, llámese venta, en el caso de un edificio multifamiliar, la venta de las unidades, los departamentos, ya sean dúplex, flats, etcétera, y la gestión del mantenimiento, que está relacionada con la postventa. Por eso es muy importante lo que vamos a ver también más adelante, que es el mapeo del flujo de valor, el Value Stream Mapping, dentro de las herramientas que tenemos de Lean Construction, para incorporar valor en las diferentes etapas y procesos del proyecto y de la construcción. Con el fin de comprender más cabalmente las fases de trabajo e industria de la construcción, se describe a continuación las etapas generales que son propias en la ejecución de cualquier tipo de obra de edificación, infraestructura, civil o industrial.
Etapa uno, como lo hemos mencionado anteriormente, definición de un proyecto de construcción. Es la existencia, identificar la existencia de una necesidad. Identificamos la necesidad del mercado o del cliente final. Tome conciencia de la necesidad. Determinación de objetivos, tanto sociales, económicos, funcionales, de lucro, etcétera. Definición y evaluación de alternativas de solución. Estudios de factibilidad, como lo hemos visto. En la segunda etapa, que es la etapa de diseño, estudio del terreno donde se construirá la obra, análisis de condiciones generales, topografía, geología, hidrología, etcétera. Diseño arquitectónico, diseño de las especialidades estructural y de las otras instalaciones. Tercera etapa de construcción, redacción de bases administrativas, fijación de plazos, costos, relación entre dueños y empresa contratista. En esta etapa de la construcción, también nosotros observamos y cuidamos las cuatro variables que debemos tener siempre los gestores en cuenta, que es la variable de costes, la variable de tiempo, la variable de calidad y la variable de seguridad de la construcción. Planificación y programación de la obra, fijación de plazos parciales y totales, asignación de recursos, entre otros. Elaboración del presupuesto y costos de la obra. Recuerden que todo presupuesto es una estimación de costos. Determinación de la metodología de trabajo. Ejecución de la obra propiamente. En la etapa de ejecución de la obra se materializa o se hace realidad el proyecto al incorporar a la fuerza de trabajo, es decir, a la mano de obra. Cuarta etapa, la puesta en marcha o puesta en servicio. Puesta en funcionamiento de la obra, de la instalación, de la infraestructura. Controles para determinar la calidad de la construcción, que es muy importante. La calidad es un componente, un aspecto muy importante que permite la generación de valor. Y finalmente, la recepción, ya sea de las obras provisionales, por etapas, parciales o totales. Este es un ejemplo durante ya la fase de ejecución o la fase operativa que lo vamos a ir repasando y viendo a lo largo del taller. Este es un cronograma modelo, ¿no es cierto? Para el caso de una edificación multifamiliar, donde podemos establecer, como vemos, este es una programación hecha en MS Project, donde se tratan hitos de cumplimiento, ¿no? Que son, digamos, actividades de duración cero, que no tienen duración, pero así nos marcan puntos claves de cumplimiento durante la planificación y ejecución de las obras. Y como podemos ver aquí, se ha descompuesto en lo que viene a ser el movimiento de tierras, el casco del sótano o la subestructura, el casco del edificio ya con la subestructura y la superestructura, los acabados húmedos, en los cuales intervienen mezclas, agua, cemento, y los acabados secos, que básicamente están relacionados con el acabado final de arquitectura de la edificación o del proyecto. Y tenemos un fin de proyecto. Como habíamos visto anteriormente, todo ciclo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. De la misma manera que una de las características de la industria de la construcción es la elaboración de productos, llámese obras de construcción, que tienen un inicio y un fin. Dentro del desarrollo o la planificación del proyecto y de la obra, desarrollamos dentro de la gestión del cronograma o la gestión del tiempo, el cronograma. Muchos de nosotros ya aplicamos el uso en nuestra profesión, en el desempeño de las labores, el cronograma, que es el proceso de analizar el orden, es decir, la secuencia, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el cronograma. Muchas veces puede ser un proceso, y lo es, iterativo, que continúa a lo largo del proyecto. Como les mencionaba, en nuestros cronogramas nosotros establecemos hitos, puntos clave para poder hacer también un correcto monitoreo y control, si estamos o no cumpliendo las etapas
o las subetapas que nos hemos definido dentro de la planificación. Un hito es un punto o un evento significativo en un proyecto. Los hitos tienen por definición duración cero. Los hitos no son actividades. Dentro del cronograma, la gestión del tiempo, la gestión del cronograma, establecemos cuando hacemos las actividades precedentes o la concatenación de actividades, definimos lo que es un adelanto o lead, cuando hay permite una aceleración de una actividad sucesora, como podemos ver en este caso, que se adelanta el inicio de la siguiente actividad, o podemos hablar de un retraso o lag, que ocasiona una demora en la actividad sucesora, cuando hay un retraso, cuando la actividad sucesora no empieza inmediatamente al fin de la actividad precedente, sino que existe un tiempo de demora. Para estos casos es muy importante manejar en la gestión de cronograma lo que se llaman los buffers o colchones, que nos permite gestionar de la mejor manera la variabilidad que pueda tener el proyecto. Justamente aquí les presento la definición de buffers bajo el concepto del PMBOK. Incluyen colchones, buffers, para asegurar fechas. Los colchones son actividades que no requieren trabajo y sirven para manejar la incertidumbre, minimizar el riesgo de no cumplimiento de nuestra planificación a través de incorporar en la planificación del desarrollo de la obra estos colchones o buffers. Un colchón colocado al final del proyecto protege la fecha objetivo contra cualquier retraso. A este tipo de buffer aplicado al final del proyecto es lo que se denomina la reserva de gestión. Se colocan colchones de alimentación a lo largo de la cadena de alimentación para evitar interferencias con la ruta crítica. Es decir, en nuestra planificación secuencial de actividades o procesos, incorporamos dentro del cronograma también buffers. Estos buffers ya se llaman buffers o reservas de contingencia, que están relacionados con el cronograma de ejecución del proyecto. Es usual, es muy común ver que en las constructoras o inmobiliarias, básicamente las constructoras, los constructores, los planificadores incluyen buffers, por ejemplo, los días sábado. Planifican su obra lunes a viernes y el día sábado es el día en el cual se consideran los colchones, en este caso las reservas de contingencia, para poder corregir, subsanar o recuperar cualquier alteración o retraso producto de la variabilidad que pueda haber en la ejecución de la obra. Ya es conocido, en el caso de los cronogramas, lo que vendría a ser la ruta crítica, ¿no? La ruta crítica que nos indica la fecha más temprana de cumplimiento del proyecto. En este caso, la ruta crítica está graficada en esta lámina como las barras de color rojo. Son aquellas que tienen holgura cero. La ruta, porque puede haber más de una ruta crítica, pasan por las actividades que tienen holgura cero. Vale decir que ya conocemos que si una actividad o partida de duración 5 días se retrasa y dura ya no 5 días, sino 6 días, toda la duración de la cadena productiva se retrasa en un día. No tiene holgura. Retornemos a los conceptos de reservas, que nos permite gestionar mejor la variabilidad. Reserva de contingencia. Valores extras que pueden utilizarse como tiempo adicional para ejecutar la actividad. Muy utilizado en actividades de las que se tiene poca información histórica. Se asignan o lo asignamos los planificadores a lo que son riesgos conocidos, desconocidos. Y eso lo incorporamos dentro de nuestra planificación, dentro del plan maestro, dentro de la planificación, ya sea si lo hacemos con MS Project o lo hacemos mediante el, el Excel, reserva de contingencia. Y como hemos visto, la reserva de gestión para aquellos trabajos no previstos en el proyecto se asignan a riesgos desconocidos.
Nuevamente vemos aquí el cronograma, digamos, de ejemplo de avance de obra, en el cual hemos establecido los hitos y se han establecido también en el cronograma detallado aquí unos buffers o colchones que se establecen los días sábados. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando hablamos de la reserva de contingencia, son los buffers que se incorporan a nivel de actividades o tareas dentro del programa de ejecución de la obra. Aquí, como ver, tenemos un colchón o buffer para la actividad A, que está incorporado dentro de la secuencia de actividades en el cronograma. Sin embargo, a nivel ya de proyecto, de ejecución total de la obra o la construcción, incorporamos normalmente el gestor de proyectos, incorpora para la gestión del proyecto una reserva que es el colchón del proyecto, que es la reserva de gestión, ¿no? Es decir, si yo tengo como fecha, como gestor o director de proyectos o gerente de proyectos, un plazo de ejecución de un edificio multifamiliar, de ejecución de obra de 14 meses, pues a nivel de proyectos, de gestión de proyectos, incorporo 2 meses más o 3 meses más como una reserva de gestión para cualquier imprevisto o incertidumbre que pueda haber. Por lo tanto, manejo un periodo o un ciclo de proyecto de 14 más 2, 16 meses. Toquemos el tema dentro de la gestión de cronograma de lo que es la línea base. Es una versión específica del cronograma de proyecto, la cual ha sido aceptada y aprobada como línea base. El avance en el cronograma se mide o se compara contra la línea base. En el caso de utilizarse el MS Project, se fija el cronograma base de referencia para realizar luego el seguimiento de los integrales a partir de ello. Esa es la herramienta que nos permite hacer el MS Project. ¿Cómo hacemos la revisión de desempeño? ¿En qué consiste? Permite comparar el cronograma planificado contra el real ejecutado. Si se está usando la gestión de valor ganado, llamado también el Earned Value Management, se revisa el índice de desempeño del cronograma, el SPI, el Schedule Performance Index. Si se está usando la cadena crítica, se analiza el buffer o colchón remanente. Concepto de benchmarking. Nosotros, durante el ciclo de proyecto, debemos establecer benchmarking para poder tomar el ejemplo de otras, digamos, inmobiliarias o constructoras que ya tienen una curva de aprendizaje mejor y ya tienen mayor madurez en la aplicación de la guía de la dirección de proyectos y la filosofía Lean, ¿no? Establecemos benchmarking. Es un método que compara prácticas, procesos u operaciones de organizaciones para identificar buenas prácticas, generar ideas de mejoras y proveer una base para la medición de desempeño. Es muy importante dentro del monitoreo y control establecer benchmarking para poder eh, realizar la mejora continua de todos los procesos. Las organizaciones comparadas durante el benchmarking pueden ser internas o externas. Ahora vamos a ver el sistema de gestión de proyectos de construcción. Hablaremos del Lean y del Lean Project Delivery System, que es el sistema de entrega de proyecto Lean. Vamos a ver cómo el LPDS es el pensamiento Lean, pero aplicado durante todo el ciclo del proyecto. Por eso que hablamos de un sistema de entrega del proyecto Lean, ¿no? Es más amplio que Lean Construction, que estaba o se entiende enfocado en la construcción, maximizando el valor y minimizando las pérdidas y desperdicios. A ver, toquemos previamente, rápidamente, lo que es el Lean Construction. Lean Construction es una filosofía que promueve principios y técnicas para el desarrollo de proyectos de construcción, con una visión centrada en identificar y brindar características al producto que satisfagan al máximo las necesidades del cliente
y, al mismo tiempo, ejecutar las operaciones de manera eficiente. Los beneficios de la aplicación de Lean Construction se han podido comprobar en diferentes partes del mundo, y eso es real, en proyectos de gran envergadura, así como en pequeñas construcciones. Se aplica en las fases de ingeniería y construcción de los proyectos. Esta es una definición del Lean Construction Institute. Se centra en maximizar el valor y minimizar las pérdidas. Características del pensamiento Lean y de la filosofía Lean Construction. Es la construcción sin pérdidas. Es una filosofía y pensamiento. Es un tipo de filosofía y un modelo de pensamiento. Lean, que es maximizar el valor. Sus fundadores fueron Glenn Ballard y Greg Howard. Se inspiraron en el Lean Manufacturing, en los procesos de manufactura y de fabricación, sobre todo automotriz, en Japón, en la Toyota, en comparación con los sistemas productivos y de fabricación masiva de la industria norteamericana. La filosofía Lean incorpora conceptos del trabajo o tiempo total, que es la suma del trabajo o tiempo productivo más el tiempo o trabajo contributorio y el tiempo no contributorio. El tiempo productivo o trabajo productivo es aquel que maximiza, es aquel que entrega valor y que debemos tratar de maximizar. Diferente con el trabajo contributorio, que es necesario pero no aporta valor. Por ejemplo, el transporte, las inspecciones. Y finalmente hay un tiempo o trabajo no contributorio que es aquel que no aporta valor, es aquel que destruye valor. Y debemos tratar de mitigarlo o eliminarlo. Por ejemplo, los reprocesos, el trabajo rehecho, el trabajo lento, las esperas. Ejemplo de los trabajos contributorios, como les mencionaba, la inspección, el transporte. Y el trabajo no contributorio, los reprocesos, los trabajos rehechos, los tiempos muertos. Se enfoca el flujo de procesos y el análisis de procesos. Tiene en cuenta el benchmarking para la mejora continua y se enfoca también en la mejora de la productividad a través también del análisis de restricciones. ¿Para qué? Como vamos a ver más adelante, para que el flujo no se detenga, para que el flujo no pare, el flujo de procesos. En forma esquemática, los principios Lean nos dicen lo siguiente: se enfocan en el valor, en identificar el flujo de valor de la cadena, ya sea del ciclo de proyecto o del ciclo de producción. Aquí más adelante vamos a ver lo que es el Value Stream Mapping, que es el mapeo del flujo de valor, para poder identificar cuáles son los procesos en los cuales se aporta mayor valor y cuáles son los procesos que no aportan valor y que debemos eliminarlos. Se habla o se busca el flujo continuo, que el flujo no se detenga, a través de incorporar un sistema, ya no el sistema push, que lo vamos a ver más adelante, sino el sistema pull, y lograr la perfección, o orientarnos hacia la perfección a través de la mejora continua, ¿no? El Kaizen, terminología japonesa de mejora continua. En resumen, lo que nos enseña o nos propone la filosofía Lean es asegurar que los flujos no se detengan, que los flujos no paren. Se generan o establecemos trenes de trabajo. Hacemos la planificación intermedia para poder establecer qué es lo que podemos hacer en base al análisis de restricciones, en los cuales vamos a ver fuentes de variabilidad y vamos a tomar acciones mitigadoras. ¿Qué buscamos? Buscamos la excelencia operacional para obtener no solamente una ventaja competitiva, sino también una ventaja comparativa en el mercado.
Se enfoca también en el cliente final, en generar valor para el cliente. La filosofía Lean también considera que la planificación es muy importante y se enfoca o se orienta también a lograr trabajos estandarizados que nos permitan lograr mayores destrezas y por lo tanto mejora la curva de aprendizaje, así como las lecciones aprendidas. Asegurar que los flujos no paren. Para que eso ocurra, tenemos que hacer un análisis consistente de lo evidente. Definimos estrategias para superar los factores externos. Hacemos un análisis de restricciones. ¿Qué condiciones, situaciones o actividades pueden hacer que se detengan el flujo? Que no podamos tener un flujo continuo. Analizamos restricciones con anticipación. Ya vamos a ver en la metodología Lean a través del Look Ahead. Tener todos los requisitos listos antes de iniciar la tarea. Es una planificación preventiva. También el pensamiento Lean de construcción sin pérdidas nos permite utilizar o incorpora lo que son las tecnologías de información y de comunicación. Muy importante para poder difundir todo este pensamiento, esta estructura de trabajo con el equipo, con las personas que integran los equipos de trabajo de alto rendimiento. También incorpora el uso de lo que es el Binding Information Modeling, que es un sistema de geometría más información inteligente paramétrica, que nos permite hacer un modelamiento y una simulación de la estructura, lo cual facilita y proporciona una información muy importante. Dentro de la filosofía o metodología Lean, vamos a aplicar lo que es el Last Planner System, o el sistema del último planificador, que tiene que ver con, con el plan maestro, con el Look Ahead Planning, que es la planificación intermedia, que vamos a ver que usualmente se recomienda de 3 a 4 semanas, la planificación semanal y el plan diario. El Lean Construction recoge los conceptos y la metodología del Kaizen, la mejora continua, que también lo vamos a desarrollar más adelante, así como metodologías de calidad total como el Just in Time, ¿no? Justo a tiempo. ¿Para qué? Para reducir inventarios y para lograr la mejora continua. Características del Lean Construction, que es la construcción sin pérdidas. Nos permite llevar buenas prácticas de gestión. Genera una cultura de medición. Permite generar indicadores de desempeño y de gestión, como vamos a ver las nuevas métricas en la aplicación del Last Planner System 2.0. Eliminar lo que no aporta valor. Eliminar los paradigmas. Innovar. Ser creativos. Y priorizar la planificación a través de la aplicación de esta herramienta que es el Last Planner System o el sistema del último planificador a través de sesiones y planificación pool. ¿Para qué? Para poder controlar la variabilidad y para poder hacer la correcta asignación de recursos y generar la viabilidad del proyecto y de la construcción. Hablemos ahora de lo que es el modelo tradicional. El modelo tradicional estaba basado en un modelo de transformación que incluía ingresos o inputs, procesos de transformación y salidas del producto o outputs bajo un modelo de tipo push. Esto se aplicaba mucho en el sistema de manufactura, el sistema automotriz, de transformación, lo que llamaban el Lean Manufacturing, que son ingresos, directamente el proceso de transformación y salidas ya de producto terminado. Este modelo ya se modificó a través del pensamiento y la filosofía Lean. ¿Qué es lo que plantea la filosofía y el pensamiento Lean?
Plantea que hay ingresos, unos inputs, pero antes de realizar la transformación en la cual se incorporan todos los trabajos productivos, que son aquellos que debemos de maximizar para generar valor, existen unos procesos o unas actividades que pueden ser de transporte, por ejemplo, o esperas. De la misma manera que en este flujo de procesos, luego la transformación, no es que directamente se obtengan los productos o las salidas, sino que previamente hay procesos de inspección y procesos que implican una mejora del flujo de los procesos y que también existen en este tren de procesos situaciones que destruyen valor, que se denominan los trabajos no contributorios, como son los reprocesos, los trabajos rehechos y los desperdicios, los tiempos muertos, los tiempos lentos. Entonces, a diferencia del enfoque de ingreso, transformación y salida, existen un flujo de procesos que intervienen durante la cadena de transformación del producto, donde tanto los transportes como las esperas forman parte de lo que es el tiempo o trabajo contributorio, que es necesario para el proceso, pero que no aportan valor y que debemos tratar de minimizarlos, porque no aportan valor, ser más eficientes. Y en el caso de los trabajos o el tiempo no contributorio, son aquellos que no aportan valor, son aquellos trabajos que destruyen valor, como por ejemplo, les vuelvo a mencionar, los trabajos rehechos, los reprocesos, el trabajo lento, las esperas, los desperdicios, las pérdidas. El concepto del pensamiento Lean a través de un sistema ya no push, sino de pull, de jalar a todas las partes comprometidas e involucradas, es de maximizar el valor y lograr y obtener una mejora continua. También tomando como concepto el ciclo de Deming, que es el ciclo del PHPA, ¿no? Que es planificar, hacer, verificar y actuar, que también lo vamos a ver más adelante, haciendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y utilizando herramientas de modelamiento y de simulación, como es el Building Information Modeling. Este enfoque también está considerado dentro del PMBOK, de la Dirección de Proyectos, en sus 5 grandes grupos o fases que habíamos visto, ¿no? Que es maximizar el valor, la entrega de valor al cliente en todo el ciclo del proyecto, ¿no? Que es desde el inicio, nuevamente les repito, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto.